Padre, en el nombre de Jesús te damos muchísimas gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia. Señor, y te damos gracias por este curso, gracias por estas palabras, estas enseñanzas que tú nos das. Yo te pido que abras nuestro corazón y nuestra mente, que nos transformen y que traigas luz a nuestro entendimiento y que podamos entender el privilegio que tenemos de ser padres, pero también la gran responsabilidad que eso conlleva. Padre, en el nombre de Jesús, trae luz a nuestro entendimiento. Ya nos entender y comprender tu diseño original y por lo cual nos pusiste y nos confiaste una herencia tan hermosa que son nuestros hijos. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos muchísimas gracias. Amén y amén. Como dicen, de los 10 que tenía me han quedado como 3. Pero aquí estamos. Así que le paso micrófono a mi esposita para que nos diga un poquito de lo que vimos la clase pasada y hola. Continúe con algunas cosas. Adelante. ¿Cómo están todos? ¿Bien? Qué bueno. Ayer me encantó ver a muchas familias con sus hijitos disfrutando del evento y también muchas familias se acercaron a nosotros a decirnos: mi hijo ahora me dice, mamá, me tienes que corregir, ¿no? Y yo digo, eso es un milagro. Yo les dije, muchas veces tus hijos no te van a pedir esto, pero en el fondo ellos lo anhelan. Ellos anhelan que sus padres los corrijan. Y ayer que me comentaban esto, lo vi y dije, wow, gracias Señor, ¿no? Eso es bueno. Y muchos también otros que me decían, el curso ha hecho así en mi cabeza una bomba, pero para bien, ¿no? Para sacar todas aquellas ideas y cosas diferentes que no tenía y ahora estoy conociendo lo que la palabra de Dios dice y eso nos da mucho gusto. Pero bueno, la semana pasada hablábamos sobre los límites, ¿verdad? Decíamos que es una línea divisoria y que Dios nos enseña a no hacer mezclas, nos dice, a ver, o es frío o es caliente, ¿verdad? Con Él no hay medias tintas. Y para eso nos sirve enseñarle a nuestros hijos lo que son los límites. ¿Por qué? Porque les podemos decir, a ver, no, hasta aquí, no, eso que estás haciendo no es correcto, ¿ok? ¿Sí? ¿Se acuerdan o no? Que seamos valientes, ¿verdad? Como ¿Los han puesto en práctica? Sí. ¿Han puesto en práctica todo esto? Porque van a decir. Me puedo no. acordar, pero viene lo interesante después, ¿no? Es aplicarlo. No nada más ser oidores, sino también hacedores, es lo más importante, exactamente, ser hacedores. Acuérdate que tenemos que ser valientes para enseñarles a nuestros hijos y que aprendan la palabra no, ¿ok? Hasta aquí, hijo, no. Tú no eres la ley. En nuestra casa nos regimos bajo mandamientos, estatutos y decretos. En nuestra casa tememos a Dios, en nuestra casa buscamos lo que Dios quiere para nosotros, no lo que a ti se te pega la gana, ¿ok? Recuerden que todo lo que hagamos en nuestro hogar va a ser un reflejo de lo que de su relación con Dios posteriormente. Acuérdense de esto, ¿ok? Y que tenemos que instruir para que nuestros hijos, dar instrucción, poner límites para que nuestros hijos no se salgan de ese camino, sino que permanezcan, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí o no? ¿O no? ¿O más o menos? Ok, doy el ejemplo de… les quiero dar un ejemplo de Tomás Alva Edison. ¿Alguien sabe quién fue Tomás Alva Edison? Fue un gran inventor, Tomás Alva Edison fue un gran inventor de su tiempo. Él perfeccionó la bombilla eléctrica y también el telégrafo. Hizo muchas cosas, hizo muchísimos, más de 1000 inventos él hizo. Es un hombre, un genio, ¿ok? Pero cuando él era pequeño, él era un niño y estaba en la escuela, un día su maestro le dijo, llévale esta carta a tu mamá. Y el niño caminó hacia su casa
y le dio esa carta a su mamá y su mamá al empezar a leerla empezó a llorar. Y su hijo le dice, ¿qué dice la carta, mamá? ¿Por qué lloras, no? O sea, ¿qué dice? Y dice, y le decía, bueno, es que la carta dice que tú eres un genio y que la escuela pues es muy pequeña y no te pueden enseñar. Entonces, yo te voy a enseñar. Y él se convirtió en un gran genio, ¿no? Yo creo que su mamá declaró eso, lo vio. Y después él creció, su mamá murió y se encontró el hijo con esta carta y la leyó y la carta decía, señora Edison, su hijo presenta un retraso mental. No podemos permitir que venga más a la escuela. ¡Guau! ¿Y sabes qué? Muchas veces así van a llegar contigo y van a decirte, tu hijo es esto o tu hijo lo otro, pero depende mucho de nosotros cómo le veamos y lo que declaremos en ellos. Esta mamá me sorprendió que él declaró que era un genio, a pesar de lo que le habían dicho, a pesar de lo que habían visto. Dijo, no, es que tú eres un genio, hijo, y en esa escuela no te pueden atender, pero yo te voy a enseñar. Y wow, ese niño fue un genio, fue el genio más grande de la historia que inventó muchísimas cosas. Entonces, en nuestra boca está el poder para bendecir a nuestros hijos. Así que, papá, no te detengas en esto, no detengas tu boca para declarar cosas diferentes en tus hijos. ¿Ok? Wow, ¿no? Di wow. Qué gran ejemplo, ¿no? ¿Cuántas veces te han dicho cosas de tu hijo y las has creído? O sea, no te digo que a veces tengas que corregir cosas, pero muchas veces te pueden decir, tu hijo es esto, tu hijo es el otro. Dijo, no, yo veo lo que la palabra de Dios dice. Y la palabra de Dios me dice que yo soy prodigio, he sido a muchos. ¿Me explicó? Lo que decía David. Yo soy imagen de Dios. Yo soy hecho a la imagen de Dios. Dios no hace tontos. Dios hace con diferentes capacidades y con diferentes dones y con diferentes talentos. ¿Estamos de acuerdo? Yo no sé para qué tú seas bueno, pero yo sé que mi hijo es bueno para la música. Yo no sé de dónde lo sacó, pero gracias a Dios es bueno para la música, ¿no? Y mi hija es más matemática, es más cuadrada, es más como yo, ¿sí? Y la parte creativa lo sacó de su mamá. Pero no quiere decir que mi hijo es más inteligente que mi hija. Los dos son igual de inteligentes, solamente tienen diferentes dones y diferentes capacidades. Por eso no puedes tratar a tus hijos de la misma forma. Aún mi hermano tiene 2 niñas y son totalmente diferentes. No las puedes tratar igual. Y eso no es tener privilegios con uno o con otro, porque uno puede mostrar más madurez que otros. Entonces la libertad se gana. ¿Estás ahí, papá? La libertad se gana. Así, hijo, que si tú tienes a lo mejor 20 años y tienes un hermano de 18 y el de 18 tiene más libertad que tú, es porque se ha ganado la libertad y porque necesitas madurar. Dejo esos lapsos para que entre la palabra, se asiente y no entre otra cosa y se vaya la idea. ¿Sí? La libertad se gana. ¿Sí? Aún mismo en las empresas, quieres tener libertad, da resultados. No das resultados, te van a estar detrás de ti. Hijo, ¿quieres libertad? Pues hay límites y camina derechito y te vas a ganar esa libertad. Si no, tus papás lo que están haciendo es que no ven la madurez necesaria que tienes para conducirte en lo que quieres hacer. ¿Estamos ahí? Entonces yo voy a declarar lo que la palabra de Dios dice acerca de mi hijo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, algo que me encontré hoy en la madrugada orando y meditando también. En la semana estaba meditando esto, después les doy el versículo que me encontré en la madrugada. Y dice,
Yo puse aquí, la forma de honrar a tus padres que ya se fueron es seguir su buen ejemplo. ¿Estás ahí? Es que ya se murieron, ya no tengo que honrarlos. No, sí, la manera en que honres hoy a tus papás que ya no están aquí es siguiendo su fe. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Lo que te está diciendo, tu abuela probablemente ya no está aquí, pero tienes un buen ejemplo. Que tienes que seguir honrando la fe de tu abuela, tienes que seguir en el camino en el cual tu abuela te enseñó. Puede ser que tu papá no haya sido cristiano, pero tuvo cosas buenas, y la manera en que debes de honrar a tus papás es tomando lo bueno, no lo malo. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Entonces dices, es que ya me libré, ya mis papás fallecieron, pues ya no. No, sí, la manera en que puedes honrar hoy a tus papás es siguiendo su buen ejemplo y siguiendo su fe. ¿Sí? Hoy podemos decir que nuestra pastora tomó el llamado de pastorado y siguió su buen ejemplo y lo sigue honrando, y honra con su llamado y con su testimonio, honra la vida de sus papás. ¿Estás ahí? Porque hay gente que después de que mueren los papás se deschavetan. No honras y se apaga la lámpara. La honra, yo pensé que nos quitamos la honra ya que se murieron los papás, pero aquí, meditando en la semana, dije, qué gran enseñanza es esta, que puedes honrar a tus papás aun cuando ya no estén en esta tierra. Por ejemplo, la familia Serrano, ¿qué tiene que hacer? Honrar el buen ejemplo de don Toño, cómo predicaba, cómo seguía a Cristo, cómo oraba, cómo era fiel a la iglesia, cómo tenía una vida recta. Sí. Dijo, pues ya me había escapado. Pues no, ¿verdad? Y fíjate lo que dice el Salmo 89, que es lo que estaba yo orando en la madrugada. Y dice el Salmo 89:30. El título dice, el pacto de Dios con David. Y le estaba diciendo, David, si tus hijos dejaren mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, fíjate lo que dice el 32, entonces castigaré con vara su rebelión. Vara. Y se acabaron, el domingo pasado se acabaron las varas, porque está entrando la palabra. Dice, pero si tus hijos dejaren mi ley y no anduvieren en mis juicios y no guardaren mis mandamientos y profanaren mis estatutos, dice, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. O sea, ¿qué es lo que quiere Dios? Corregirte, pero no te va a dejar ahí. Dice, si te desvías, entonces voy a sacar la vara y voy a azotarte para quitarte tus iniquidades y tus rebeliones. ¿Estás ahí? Dice el 33, eso me encanta, mas no quitaré de él mi misericordia. Wow, ahí está el amor, ahí está la fidelidad de Dios. ¿Por qué quiere azotarte? ¿Por qué quiere corregirte? Porque te ama y quiere que vayas en el buen camino, que no te alejes de sus leyes, porque es la manera en que Dios puede bendecirte y es la manera en que Dios te dijo, tienes que vigilar que lo pongan en práctica. Tú que todavía no te decides a dar vara, corrige, esto es un tema de vida o muerte. Porque si los hijos de David, o sea, el pueblo de Israel, dejaban la ley, dejaban sus juicios, dejaban sus estatutos, dejaban sus mandamientos, morían. O los enemigos venían y los conquistaban. Y venían a pobreza. Dice, mas no quitaré de él mi misericordia,
ni falsearé mi verdad, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Tienes una gran promesa de parte de Dios para tus hijos, para tu familia. Dios va a sacar su vara y Dios va a sacar sus azotes para traer a tu hijo al buen camino, porque Dios no ha quitado su misericordia de tu familia y no se ha olvidado del pacto que Dios ha hecho contigo. Él no se ha olvidado lo que ha salido de sus labios. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dijo lo va a hacer. Tu hijo va a volver. Pero cuando vuelva, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a repetir la misma historia? Ay. Dice, no falsearé mi verdad, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a Javier. Y no mentiré a David, te dice el Salmo. Y di tu nombre, Dios no me ha mentido, Dios no me mentirá. Dice, su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Eso es lo que será tu descendencia. Tu descendencia permanecerá para siempre. Es una promesa de parte de Dios. Y Él no olvida lo que ha salido de sus labios. Y Él mira el pacto. Y Él mira el pacto. Y Él sabe y tienes una palabra que si eres salvo tú, serás salvo tú y toda tu casa. Pero tiene que haber un pacto entre tú y Dios. Tienes que pactar con Dios y honrar el pacto para que estas palabras puedan ser una realidad en tu vida. Dice, como la luna será firme para siempre, así será tu descendencia, y como un testigo fiel en el cielo. Wow. Y después dice Selah, que puedas meditar en eso. Tienes unas grandes promesas de parte de Dios. Y si ves que tus hijos se apartan de Dios, ¿qué tienes que hacer? Sacar la vara, sacar los azotes santos para que rompas toda iniquidad. ¿Te acuerdan que les dije romper patrones? ¿Qué patrones has roto? ¿Qué patrones has identificado? Para romperlos y quebrarlos y no se repitan más, sino hagamos una generación cada vez más fuerte. La generación que sigue tiene que ser más fuerte, tiene que tener mayor carácter, mayor presencia, mayor poder, porque somos como la luz de la aurora que no va disminuyendo. Tenemos que ir en aumento. Lo que ustedes no conquistaron, yo declaro que mis hijos lo conquistarán y mis generaciones lo conquistarán. Si yo llegué a un nivel económico, ellos llegarán a un nivel económico más grande. Si yo llegué a un nivel de presencia, ellos irán a un nivel de presencia mayor. Si yo he visto un nivel de milagros, mis hijos verán milagros, una gloria mayor. Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Me explico? Eso es lo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Tienes que enseñarle la palabra. Papá, tú tienes que ser un doctor en la palabra. ¿Cuántas veces lees la palabra a la semana? No quiero avergonzarlos, pero voy a seleccionar algún papá que me diga qué Dios te habló en la semana. ¿Qué hablaste? ¿Qué leíste? ¿Qué memorizaste? Y me vengas y me des una predicación de lo que hablaste, de lo que leíste. No es cierto, tranquilos. ¿Verdad? Dije, a ver, los estaba probando. ¿Me explico? ¿Qué leíste de la palabra? ¿Qué le vas a enseñar a tu hijo esta semana? ¿Cómo lo vas a instruir en la palabra? Tú eres un maestro. Yo te dije la vez pasada, Jesús no rentó un local y dijo, ok, tal día nos vemos a tal hora y te voy a dar una predicación. No, su vida fue una predicación. Su vida fue una predicación.
Su vida fue una predicación. Ellos sabían cómo comía, cómo vestía, cómo dormía, qué hacía, cómo sanaba, cómo hablaba, cómo oraba, cómo respiraba, si roncaba o no roncaba. Convivieron con él 24/7. No tenía nada que ocultar David, no tenía nada que ocultar Jesús. Con sus discípulos fue transparente. Jugaba, se reía, bromeaba, se enojaba. Que luego me dicen, ay, es que no me quiero enojar. No, el problema es que el sol se ponga sobre tu enojo. Airados, pero no pequéis. Dios se enoja, porque Dios cuando azota, cuando Jesús fue a la cruz del Calvario, ¿tú crees que desató su ira nada más así de pim? Dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Un castigo, la ira de Dios cayó sobre Jesús. Jesús sabía lo que le iba a pasar en la cruz del Calvario. Jesús sabía cómo se trataba el pecado. Jesús sabía cómo se trataba la iniquidad. Jesús sabía cómo se trataba la rebelión. Jesús sabía cómo se trataba en el cielo ese tipo de cosas. Y por esas cosas él iba a morir en la cruz. Y por eso dice, mi alma está angustiada hasta la muerte. Mi alma está angustiada hasta la muerte. Oren. Y cuando llegó, ¿qué? Estaban dormidos. Y él estaba sudando gotas de sangre, porque sabía lo que se iba a enfrentar. Sabía lo que iba a ir a pagar. Y con esa misma fuerza, tú y yo tenemos que tratar la rebeldía, la iniquidad de nuestra familia, y no nada más de nuestros hijos, sino de nuestros antepasados. ¿Estás ahí? Con la misma intensidad que Dios trata el pecado, tú lo tienes que tratar. Otra vez escuché una frase de Charles Spurgeon. Si mi mejor amigo murió por el pecado, ¿cómo yo puedo jugar con él? ¿Estás ahí? Tú te vuelves el mejor maestro de tus hijos. Tienes que enseñarles la palabra de Dios. Se debe de enseñar desde temprana edad, como le dijo Pablo a Timoteo, desde niño. Tú lo escuchaste, desde niño. ¿Cuántos desde niño saben la palabra? ¿Cuántos de aquí desde niños saben la palabra? Hácenme la mano. ¿Cuántos desde niños saben la palabra? Muy bien. Pero déjenmela arriba. ¿Me explicó? ¿Y qué has hecho con esa palabra? Te tienes que volver un ducho de la palabra. Yo te soy sincero, a mí no me gusta leer. Y si voy a leer algo, va a ser la palabra. ¿Cuánta basura dejas que se meta en la mente, en tu mente y en la mente de tus hijos? Quiero que vean un video. ¿Lo tienen? ¿El video? Vamos a ver el video. ¿Cuántas veces has jugado maratón bíblico para que tu papá por lo menos aprendas algo? ¿Sí? Aprenderse versículos que refuerzan cosas que quieres enseñarles, versículos claves de su salvación. Si yo aquí les dijera cuáles son, a cuánta gente le has compartido de Cristo y tu hijo te ha visto que le has compartido de Cristo. Es que tengo poco tiempo. ¿Y? No te justifiques por el tiempo que has estado. Lo importante es que el fuego de Dios está en ti. Muchos desde niños están en la palabra. Desde niños. ¿Y qué has hecho con esa palabra? Versículos de salvación, Juan 3:16. ¿Qué dice? Porque de tal manera, muy bien. ¿Qué dice Romanos 6:23? Porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna. ¿Qué dice Romanos 10:8 al 10?
que si confesares con tu boca, cerca de ti está la palabra. Esta es la palabra de fe que predicamos. Dice Pablo que si confesares con tu boca, dice con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. ¿Me explicó? Tienes que ser un ducho en la palabra, papá. ¿Qué has hecho? Llevamos 7 clases. ¿Qué has hecho? No quieras que tu hijo sea un ducho en la palabra de Dios cuando tú ni siquiera la abres en la semana. Fíjate lo que dice esto. Quiero que pongan mucha atención. No te me duermas, porque si no voy a sacar como los gises de la primaria y tengo un buen tino. El borrador no, pues a mí me dan con gises también. Maestro era buenísimo con gises. Bueno, fíjate, el aprender la palabra de Dios hará más inteligentes, sabios y prudentes y sensatos a tus hijos. ¿Estás ahí? El aprender la palabra de Dios me hará más inteligente, más sabio, más prudente y más sensato. Quiero que escuches esto, y esto lo aprendimos en la academia, cuando hicieron el cierre del curso de este año o del año pasado, e hicieron una exposición de unas chicas que sus papás no vienen a la iglesia, no sé cómo se llaman, esta Ruth. Ruth, ok, ya está. Venga, vamos a ver el video y ahorita les digo. Estos son los consejos que damos para formar un pequeño delincuente en casa. Serían los siguientes. Lo que pasa es que cada vez estoy más de acuerdo con estos consejos. Comience desde la infancia dando a su hijo todo lo que le pida. Así crecerá convencido de que el mundo entero le pertenece. No le dé ninguna educación espiritual. Espere que alcance la mayoría de edad para que pueda decidir libremente. Cuando diga palabrotas, ríaselas. Esto le animará a hacer más cosas graciosas. No le regañe nunca ni le diga está mal algo de lo que hace. Podría crearle complejos de culpabilidad. Recoja todo lo que él deja tirado, libros, zapatos, ropa, juguetes, hágaselo todo. Así se acostumbrará a cargar la responsabilidad sobre los demás. Déjele leer todo lo que caiga en sus manos. Cuide de que sus platos, cubiertos y vasos estén esterilizados, pero que su mente se llene de basura. Dispute y riña a menudo con su cónyuge en presencia del niño. Así no se sorprenderá ni le dolerá demasiado el día en que la familia quede destrozada para siempre. Dele todo el dinero que quiera gastar. No vaya a sospechar que para disponer de dinero es necesario trabajar. Satisfaga todos sus deseos, apetitos, comodidades y placeres. El sacrificio y la austeridad podría producirle frustraciones. Y póngase de su parte en cualquier conflicto que tenga con sus profesores y vecinos. Piense que todos ellos tienen prejuicios contra su hijo y que de verdad lo que quieren es fastidiarle. Si seguimos estos consejos es fácil que en casa hagamos un pequeño tirano que con el tiempo se puede convertir en un auténtico chorizo. Apláudele. Wow, ¿no? ¿Estás ahí? Qué grueso, ¿no? Di, mi hijo no va a ser un delincuente, mi hijo es un hijo de Dios. Amén. Y me determino a formar un hijo de Dios. Oye, Javier, ¿está mal darle todo a tus hijos? No está mal. Nada más enséñales a valorar y que se esfuercen y que tengan responsabilidades en casa. Ojo, fíjate lo que dice. Si lees 2 veces la palabra de Dios a la semana, nada sucede. ¿Estás ahí? Nada sucede. Si la lees 3 veces, hay una pequeña mejora. Pero si la lees de 4 a más veces por semana, esto te va a ayudar ¿a qué? A reducir suicidio, 57% al alcoholismo, 30% a tu soledad, 32% a tu ira, 61% a la pornografía, 40% a la amargura, 60% al estancamiento espiritual. Hacer un hábito y disciplina de leerla y de aprenderla. ¿Estás ahí? Papá, te tienes que comprometer delante de Dios a leerla todos los días. No el versículo que te sale en tu Biblia digital.
no el versículo del día, a que puedas escudriñar la palabra y que puedas aprenderla y que puedas leerla todos los días y que de eso que aprendiste puedas transmitirlo hacia tu hijo o hacia tu hija o hacia tu esposa. ¿Estás ahí? Si la lees 2 veces, ¿qué te digo? De nada te está sirviendo. Es tu alimento espiritual. Yo te diría, cada vez que lees la Biblia tienes derecho a comer. ¿Ok? Hazte esta regla: cada vez que lees la palabra tienes derecho a desayunar, tienes derecho a comer y tienes derecho a cenar, porque así traes a tu espíritu muerto de hambre, agonizando. Por eso cuando se te presenta la tentación, caes, porque tu espíritu es más flaco que un palito de escoba. Le paso la palabra a mi esposa. Ok. ¿Qué labor tan desafiante y tan importante existe en el mundo? Y es la de ser padres, ¿verdad? Pero no es para cualquier persona, es para los valientes, ¿verdad? Cada que veamos las saetas vamos a decir, nosotros somos valientes que estamos formando esas saetas, ¿verdad? A esos hijos, y van a ser hijos que van a dar en el blanco, que van a caminar como Dios quiere que caminen, ¿verdad? Vamos a formar hijos con fe inquebrantable, como nuestro pastor nos los ha enseñado, con mente de diamante, porque aunque yo no esté ahí con ellos, ellos van a decir, no puedo hacer esto. Tengo mente de diamante, tengo fe inquebrantable, tengo fe, tengo fe, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué labor tan desafiante tenemos? Pero es para valientes, ¿verdad? Ok, ahora, qué importante es enseñar a nuestros hijos, pero acuérdense, no solo les enseñamos, sino que también ellos nos ven. No vas a llegar y le vas a decir a tu hijo, a ver hijo, hoy te toca la lección de tratar bien a la gente. No, tu hijo te va a ver cómo tratas a la gente. O sea, no le dices, a ver, hoy es la lección 1 y luego llega la señora que te ayuda al aseo y la tratas y le hablas mal y tu hijo dice, pero pues que no había que tratar bien a la gente. ¿Ok? Entonces, tu hijo aprende de lo que le dices, pero más de lo que le enseña, de lo que ve hacer de ti. Acuérdate, el testimonio, las palabras mueven, pero el testimonio arrastra, ¿ok? Entonces él va a aprender más de lo que te ve hacer de ti, pero no por eso tienes que dejar de dar instrucción. Tú tienes que dar instrucción y también ejemplo. Acuérdense que estaba ese equilibrio, ¿se acuerdan que la vez pasada se los enseñamos? ¿Ok? Entonces, tenemos que dar ejemplo, tenemos que enseñar la palabra. Acuérdense también, nosotros tenemos que ser esa institución, como dice Javier, tenemos que ser prestos en la palabra, a saber la palabra, porque acuérdense de Timoteo. Timoteo no fue a una escuela, no fue a un instituto bíblico. Él aprendió la palabra gracias a su madre y a su abuela Loida, ¿verdad? Entonces, él tenía la institución en casa, él tenía a su mamá en casa, a su abuela. Así te tiene tu hijo a ti. Tú eres esa escuela, esa institución, él va a aprender de ti. ¿Ok, papás? ¿Sí o no? ¿Sí están aprendiendo? Ok. Ahora, ¿por qué nuestros hijos aprenden tanto de nosotros? ¿Por qué creen? Porque están todo el día con nosotros, están todo el día. Si tú te le quieres esconder a tu hijo, pues no, o sea, él está contigo todo el tiempo. Él va a aprender de ti porque te tiene a ti todo el tiempo, ¿ok? Va a aprender a tratar a la gente, va a aprender a cómo resuelve los problemas. Si llegas todos los días a tu casa y diciendo, pues es que, ay, pues
ay no, el jefe o esto o lo otro, aquello, él va a aprender eso y no va a decir, si llegas diferente de Señor, tú nos vas a sacar adelante, Señor, vamos a ir a más, tu hijo va a empezar a hablar así, en fe, va a empezar también con ese vocabulario, ¿ok? Entonces nosotros como padres somos una gran influencia para nuestros hijos, somos la influencia más cercana, somos sus modelos, ¿ok? Entonces no necesitamos una profesión, no necesitas decir, muchos a mí me decían, bueno, es que tú eres maestra, por eso tenías a tus hijos en casa. No, yo tenía la disposición, tenía el amor, tenía varias cosas y sabía la responsabilidad que tenía. No necesitas tener una profesión, sino necesitas tener amor, disposición, sabiduría, que es el Espíritu Santo, ¿ok? Fíjate lo que dice Efesios 5 y nos dice, por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificios fragante para Dios. Entonces, nosotros tenemos que ser imitadores de Dios, nosotros como padres también. ¿Para qué? Para que nuestros hijos puedan tener un buen ejemplo, ¿ok? Si nosotros imitamos a Dios, entonces nuestros hijos van a tener un buen ejemplo. Te voy a decir, papá, nosotros como padres vamos a dar cuentas a Dios del testimonio que le estemos dando a nuestros hijos. Vamos a ser juzgados porque si por nosotros nuestros hijos también se apartan de Dios, tú vas a dar cuentas. Y con esto no quiero decir a ti, hijo, que tienes derecho a hacer cosas incorrectas, porque tu hijo, tú que eres hijo, también vas a ser juzgado por las decisiones que tú tomes. Ajá. Así que papás, ojo, mucho ojo, vas a ser juzgado por el ejemplo que le estés dando a tu hijo. Y tu hijo también vas a ser juzgado por las decisiones que tú tomes. ¿Ok? Juan 8:30 nos dice, bueno, 30 y varios versículos más. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendencia de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, o sea, de Dios. Y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, ¿nuestro padre es Abraham? Jesús les respondió, les dijo: si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme, a mí, que soy hombre, que os he hablado con la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Abraham esto no lo hizo, ¿verdad? Les decía, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio
y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Yo te quiero preguntar, papá, aquí que estás, ¿quién es tu padre? Porque tú me podrás decir que Dios es tu padre, pero haces lo que el diablo hace. Entonces, si haces lo contrario a lo que Dios hace, entonces tu padre es el diablo. Qué tremendo, ¿no? No hay medias tintas. Con Dios o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Tu testimonio, tú me podrás decir, yo soy hijo de Dios, pero tu caminar es como un hijo del diablo. Y tenemos que tener cuidado, papás, porque tu hijo te está viendo. Y ese caminar, él lo va a seguir. Tenemos que tener cuidado. Rompamos con toda iniquidad, rompamos con todo aquello que nos hace caminar en contra de Dios, rompamos con todo eso que nos hace parecernos más al diablo que a Dios. Rompamos eso. Así que Señor, perdónanos si hemos caminado diferente a lo que tú quieres, Señor. Perdónanos, te pedimos perdón, Señor. Queremos caminar como tú quieres que caminemos, como hijos tuyos. Queremos que tú vengas a nuestra vida verdaderamente y queremos ser hijos tuyos, hijos amados y caminar como tú quieres que caminemos. Sabemos que es difícil, sí, es difícil porque vamos en contra de la corriente, pero quiero que mis hijos sean bendecidos, quiero que mis hijos vivan una vida diferente, no los quiero echar a perder, no quiero tomar malas decisiones, así como Elí tomó malas decisiones, él no estorbó a sus hijos. ¿Y sabes qué? Que Elí no les dijo nada a sus hijos. Tenía la boca cerrada y el diablo quiere cerrar tu boca, papá. Quiere cerrar tu boca por el mal ejemplo que has dado, por no esforzarte, por no ser valiente. Quieres enseñarle a tus hijos a ser responsable, pero los dejas. Pues hay que se vayan, hay que vean cómo le hacen, ahí los dejas. ¿Quieres enseñarles responsabilidad a tus hijos? Sé responsable tú con tus hijos. No dejes a tus hijos. Estate con ellos, ve lo que hacen, estórbales. Elí no quiso estorbarles, tenía la boca cerrada Elí. Y yo le decía a Javier, la tenía cerrada porque él era igual que sus hijos. Y eso te hace, el diablo hace, cerrarte la boca. Elí era igual que sus hijos y no les dijo nada. Elí murió viejo y gordo. Se engordaba de las ofrendas. Y no les dijo nada a sus hijos porque era igual. Sus hijos hacían lo mismo que su padre. Y el diablo quiere venir y cerrar tu boca, pero eso se rompe, papá. Decide hoy ser diferente, hoy caminar diferente, hoy caminar. Si se te está diciendo esto es para que cambies, es para que seas diferente y para que tus hijos sean diferentes. Nada te va a detener a decirles a tus hijos que no hagan eso. El diablo, te largas, diablo. Dios ya me perdonó. Él ya me perdonó, Él ya me hizo libre, yo ya soy libre y que las cosas del pasado no te aten. Empieza a caminar diferente hoy y empieza a decirles a tus hijos en qué están mal, y ve con tus hijos, si no has frenado cosas, ve y diles perdónenme, porque no he sido un buen ejemplo para ustedes, pero de ahora en adelante me esfuerzo. Y voy a ser diferente, voy a caminar como Dios quiere que yo camine. Pablo a los Corintios dice: no os escribo esto para avergonzarlos, 1 Corintios 4, 14 al 21, sino para amonestarlos como a hijos míos
amados. ¿Cómo les habla Pablo? Como hijos, no como siervos. Aquí Pablo estaba siendo un padre para los corintios, les dijo: no les escribo esto para avergonzarles, sino para amonestarles como a hijos míos amados. Porque aun que tengan 10,000 años en Cristo, dice, porque aunque tengan 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Puedes tener muchos maestros, pero padres, pocos. Padres que quieran tomar la responsabilidad, pocos. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Puedes tener muchos maestros, pero pocos padres. Y hoy lo que esta nación necesita, hoy lo que estas generaciones necesitan son padres. Por eso Dios le dijo a Abraham: serás padre de multitudes, no serás líder de multitudes, y serás madre de naciones. Padres necesitamos responsables, padres que tomen la función. Dice: por eso no te escribo para avergonzarte, sino para amonestarte como hijo bien amado. Porque tendrás 10,000 años en Cristo, pero no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imites. Hoy puedes, papá, decirle a tus hijos, sentarte en la casa y decirles: hijo, te ruego que me imites de aquí en adelante. Os ruego que me imites. ¿Qué pantalones de Pablo, no crees? ¿Qué seguridad de Pablo? Tomó la responsabilidad, no como un siervo de Dios, sino como un padre. Como un padre espiritual. Porque hay muchos huérfanos, hay mucha gente con un espíritu de orfandad que necesitan un padre que les instruya, que les enseñe y que les ame. Os ruego que me imites. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera, o sea, de su proceder, de su ejemplo, de cómo caminé, de cómo me vieron. Dice: nunca me aproveché de ustedes cuando tenía derecho por el Evangelio de vivir de sus ofrendas. Nunca me aproveché de ustedes, dijo Pablo. Nunca me aproveché de ustedes, sino más bien con estas manos hice tiendas y las vendí para sostenerme, para que no tuvieran nada que reclamarme. Os recordará mi proceder, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a verles, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Wow. O sea, su ejemplo, sus obras. Tus obras tienen un poder. Tu ejemplo tiene un poder impresionante. Dice: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, en obras. ¿Qué queréis?, les dice Pablo. Y yo les digo hoy: ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara? ¿Iré a tu casa con vara? ¿O iré a tu casa con amor y espíritu de mansedumbre? ¿Cómo quieres que yo vaya a tu casa?, les dice Pablo. ¿Cómo quieres que vaya yo a visitarlos? ¿O se enderezan? ¿O cuando yo llegue y vea sus obras, entonces sacaré la vara y los corregiré? ¿Cómo quieres que yo me presente? ¿Cómo quieres que Dios se presente delante de ti? ¿Con vara o con un espíritu de amor y de mansedumbre? Ay. ¿Cómo quieres que yo me presente? ¿Estás ahí? ¿Qué obras estás haciendo? Santiago dice: enséñame tu fe sin obras, pues es muerta. Si tú me dices que eres un hijo de Dios, las obras de Dios harías. Y ustedes me quieren matar,
Por eso su padre es el diablo. Qué palabras de Jesús. Imagínate a los judíos, su padre no es Abraham, es el diablo. ¿Tú sabes lo que eso significaba? Lo linchaban. Qué pantalones y qué valentía para decirles en su cara: no te creas tanto, no es Abraham, tu padre es el diablo. Porque si tu padre fuese Abraham, me amarías a mí. Hijos, ¿qué estás aprendiendo? Padres, ¿a quién estás siguiendo? No me digas, no por venir aquí, no por venir a una iglesia te haces cristiano. No por venir a una iglesia te haces hijo de Dios. Tienes que tenerlo bien claro. No por venir y sentarte y llegar temprano y servir te hace un hijo de Dios. Lo que te hace un hijo de Dios es que nazcas de nuevo una vida en Cristo. Eso es lo que te hace un hijo de Dios. Nacer de nuevo. Nicodemo. Ustedes conocen la historia de Nicodemo. Un hombre ya de edad, maestro de la ley, un erudito de la palabra. Y fue de noche a Jesús y le dijo: yo sé que tú vienes de Dios, porque las obras que tú haces solamente de Dios tiene que proceder. Él reconocía algo diferente en Jesús, pero no lo tuvo que hacer de día, porque su reputación estaba en juego. Le interesó más su reputación que otra cosa. Pero le dijo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Y qué le dijo Jesús? De cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no entrará en el reino de los cielos. Si no naces de nuevo, si no tienes un cambio de vida, no entrarás en el reino de los cielos. Que Dios les bendiga.